Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy abordamos el tema de la seguridad. Hasta dónde algunas normativas de recién aprobación en el Congreso Nacional contribuirán a reducir los altos índices de criminalidad. ¿Qué visión tienen los parlamentarios de la problemática que actualmente enfrentamos a nivel de la política vernácula y los conflictos entre los principales líderes del país con el ingeniero? Al banquillo y poder informar también al pueblo hondureño y que compartamos sobre los diferentes temas de interés. Bueno, tuvo una papa caliente recién, la ley de tenencia y portación de armas. Después de casi una década, tenemos una nueva ley próxima a aplicarse. Así es, mire que gracias a Dios, a la buena voluntad de las diferentes bancadas presentes en el Congreso Nacional, una ley que tuvo muchos intentos, casi 10 años, para poder llegar a ser aprobada. En varias ocasiones se tocaron algunos artículos, pero luego no hubieron acuerdos. Y hoy, gracias a la buena voluntad de las diferentes bancadas, la confianza del doctor Mauricio Oliva, así como también de los diferentes diputados, logramos llegar a concluir con la aprobación de esta ley. Nos llevó varios tiempo también en este Congreso Nacional, alrededor de 7 meses de discusión, pero hoy tenemos una nueva herramienta que estamos seguros que nos va a ayudar a seguir avanzando en términos de darle al pueblo hondureño la seguridad y la paz que el pueblo hondureño se merece. ¿Qué fue lo más caliente que hubo ahí en el debate? Porque sí que llegábamos, pero de pronto se paraba y volvía a la gaveta o volvían a conversar con diferentes sectores, ingeniero. Bueno, hubieron varios temas. Primero, el tema de poder actualizar los requisitos para poder accesar a una licencia. Recordemos que el uso de un arma en nuestro país no está reconocido por la Constitución de la República como un derecho, como sí sucede en otros países. En nuestro país es un privilegio que el Estado de Honduras le concede a los ciudadanos, nos concede a los ciudadanos el poder tener y el poder portar un arma. Eso implica entonces que debemos ser cuidadosos en los requisitos porque, aparte, un arma, si bien es cierto, es un bien, pero no es un bien común, es un bien que fue diseñado desde el momento en que se creó en la mente de alguien, fue diseñado para causar daño. Entonces, el manejo de ello debe ser totalmente responsable. Requisitos como el hecho de que ahora se tiene que pasar por un examen psicológico para poder portar un arma, un examen toxicológico para tener la seguridad que una persona que está portando un arma no tiene algún tipo de adicción que le va a hacer en algún momento perder el uso de su raciocinio al momento de tener que usarla. El otro hecho es el que sea una persona que no tiene ningún tipo de antecedentes. ¿Y cómo van a estar pendientes ustedes como legisladores y digamos encima de la reglamentación para que no nos vayan a aparecer con un domingo 7 como estos requisitos que piden en tránsito para la licencia de conducir? Que ahí llega un ciudadano con una nota que ahí mismo se la hacen unos médicos o aspirantes y rápido le dan la licencia. ¿Cómo van a regular esos exámenes para que efectivamente los otorgue y los certifique un profesional? Bueno, tanto las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad tienen, de acuerdo a esta misma ley, la obligación de una vez que sea publicada en la Gaceta, tienen 3 meses para poder reglamentarla, pero ningún reglamento puede ir más allá de la misma ley. Y justamente eso fue lo que buscamos en todo momento y nos aseguramos en el Congreso Nacional de que ningún artículo quedara ambiguo. Y en este caso de requisitos específicamente, y quien debe extender un examen, debe ser certificado y ya sé que dejaron los requisitos también para poder certificarse los médicos que van a poder extender este tipo de examen, pero también la misma Secretaría de Seguridad cuenta con los antecedentes policiales y debe también presentar los antecedentes penales. Tenemos que asegurarnos que una persona que porte un arma en nuestro país, a quien el Estado le conceda ese privilegio, no sea una persona que tiene antecedentes de violencia, especialmente de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. Usted que conoce bien la normativa, han advertido que sí en el proceso como estaba anteriormente, habían personas, vamos a usar el término, locos que tenían armas. Desafortunadamente no se podía certificar en muchos casos que una persona que tuviera acceso a poder tener y portar un arma tuviera estas condiciones psicológicas porque no estaba como requisito.
Hoy que está como requisito tenemos que asegurar que la persona sea responsable de sus actos. Y por eso es que también se establece que ya no será de 18 años la edad para poder tener y portar un arma, sino que será de 21 años. ¿Por qué? Porque se requiere que sea una persona más madura, que tenga responsabilidad sobre sus actos. Es decir, ingeniero Márquez, que si un ciudadano que hasta ahora ha tenido en su poder armas, ha tenido el permiso de tenencia y portación, que eran 5, al vencérsele el mismo, tiene que hacer nuevamente el trámite normal, presentar esta documentación que pruebe que es una persona en sus cabales, pero si hay algo extraño ahí, el permiso entró prácticamente en caducidad, no se le va a dar. Bueno, si una persona tiene en este momento una licencia para la tenencia y portación de armas, la vigencia de esa licencia continúa. Si le faltan 3 años para vencerse, si le faltan 2 años... Al vencerse puede quedar excluido si descubren algo raro. Recuerde que todos ¿O se renueva automáticamente? No, no se renueva automáticamente, porque todos estos exámenes son periódicos. Para el caso... Trámite nuevo al vencer, periodo. En la mayoría de los aspectos. ¿Por qué? El aspecto de edad es obvio, ¿verdad? Pero el aspecto, por ejemplo, de la condición psicológica de una persona, la condición psicológica de una persona no es permanente, es temporal. Entonces, periódicamente debe realizar los exámenes para asegurar que está psicológicamente apta para poder portar un arma. ¿Por cuánto tiempo se van a otorgar? Alguien que lo saque en el momento en que entre en vigencia en los próximos días, ¿podrá tener un permiso vigente por cuántos años? Por 4 años en la mayoría de los casos. ¿Es lo máximo? No es lo máximo. De hecho es como la media más bien, porque el caso de una persona natural que tiene una licencia de tenencia y portación de armas será para 4 años, pero se creó una nueva licencia que es solo para tenencia. ¿Qué es esto? Básicamente es en el caso de una persona que quiere tener un arma y que solo la quiere asignar a una tercera para que le vigile un área específica, que la quiera tener en la finca o que la quiera tener en su negocio o que la quiera tener en su casa, pero que no quiera que salga de allí. Entonces esta persona no tramitará una licencia de tenencia y portación, sino solamente una licencia de tenencia. Esta licencia de tenencia tiene la ventaja de que será por 6 años. ¿Por qué? Porque a nosotros como Estado nos conviene que una menor cantidad de armas esté circulando. Y al quien es dueño, si la quiere solo para darle... ¿Cómo queda eso del cambio? Que me dice que una persona puede cambiar y hoy le pueden llevar esa arma a alguien que esté en sus cabales, pero mañana puede fallar y si la tiene por 6 años, ahí hay un riesgo. Sí. Ahora, 6 años es un tiempo oportuno, fue un periodo de tiempo bastante estudiado para asegurar de que la persona que tenga a su cargo un arma lo haga con la responsabilidad oportuna. Obviamente algo incidental puede suceder de hoy para mañana, ¿verdad? Entonces, pero no podemos estar todos los días cambiándole la licencia. Debemos establecer periodos razonables en el tiempo, ¿verdad? Y promover en todo momento que la mayor cantidad de armas esté circulando, porque estas armas que circulan son las que en algún momento pueden provocar daños a las personas. Obviamente aquí también hay un trabajo que los órganos de investigación del Estado deberán realizar, pero que aquí les sentamos las bases para aquellas armas que circulan de manera ilegal en nuestro país, ya sea armas de uso comercial que están circulando ilegalmente porque no han sido registradas, o armas de uso no comercial, que es más grave todavía porque son consideradas armas de guerra, pero están establecidas. ¿Y cómo quedó la aportación? Porque ese es otro escenario, pero que va unido a la tenencia. Vea, en esto de las armas nos encontramos con los extremos desde personas que creen que una persona debería tener la cantidad de armas que quiera y que nadie debería regulárselo porque es su responsabilidad, hasta el otro caso en donde hay personas que dicen nadie debería utilizar armas. Encontrar ese balance, encontrar ese término medio es lo que nos llevó, en este caso, por ejemplo, a definir que una persona puede portar un máximo de 2 armas, siempre que sea un arma corta y un arma larga. Nunca 2 armas largas, nunca 2 armas cortas. ¿Por qué? Porque para quienes propusieron este artículo en particular, se referían al hecho de que
en muchas de nuestras fincas, para el caso o de las personas que vivimos en el campo, una persona lleva un arma corta, que es la que normalmente anda, pero en su vehículo también quiere llevar para su finca un arma larga. Es un fusil, para que lo entiendan. Un fusil, una escopeta, por ejemplo, que son utilizadas a veces incluso para uso deportivo. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden dar, se puede usar para seguridad, se puede usar para uso deportivo, ¿verdad? Siempre y cuando sea un uso deportivo legal, ¿verdad? Y está esa condición que se le facilita a mucha de nuestra gente, especialmente en el interior del país. Hubo diputados que se le molestaron ahí cuando discutían previo y durante el proceso de aprobación porque les gusta andar ahí con el arma al cinto. Yo creo y querían más, y cuando les plantearon que ya no iban a ser 5, existió resistencia. Justamente ahí es donde debe surgir el arte de parlamentar, el arte de que podamos dialogar, y al final llegamos a conclusiones y tuvimos que discutir ampliamente muchos de los aspectos. Uno de ellos fue justamente porque algunos compañeros diputados y algunos incluso miembros de diferentes organizaciones en el país creen que no deberían existir limitaciones al número de armas, pero también le está planteó el otro más extremo. De alguno ahí, dejemos libre esto, que por supuesto, todo mundo ande armas las que quiera. Por supuesto que sí. ¿Quiénes? ¿Ahí en el Congreso o fue de afuera? Yo creo que tanto del Congreso como de afuera. Diputados querían libertad en el uso de armas. Sí, porque recordemos, y aquí es parte de que nosotros respetemos el pensamiento de cada quien. Hay países en donde esa es la manera, en donde una persona puede tener la cantidad de armas que quiere y debe responder por el uso de esas armas. En el caso de nuestro país, con las particularidades que tenemos nosotros en Honduras, violento. Con las particularidades que tenemos en nuestro país y con las ganas que tenemos los hondureños de que podamos vivir totalmente en paz, de que sigamos reduciendo esos índices de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que si bien es cierto, en los últimos años básicamente los hemos rebajado a la mitad gracias al buen trabajo que han venido desarrollando tanto los órganos de gobierno, que debemos reconocerlo, ¿verdad?, que ha sido una de las propuestas del presidente Juan Orlando Hernández, pero todavía nos falta por hacer. Entonces, en nuestro contexto, el pensar en que vamos a dejar la libertad de tener cualquier cantidad de armas no es conveniente. Llegamos a la conclusión de que incluso lo más conveniente era reducir de 5 a nada más 3 armas, sin que esto vaya a afectar a quienes ya tienen el permiso para 5 armas. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Los que han tenido 5, ¿habrá un momento en que la vigencia de ese permiso va a vencer? Pero para quienes al momento de entrar en vigencia esta ley ya tienen registradas 5 armas, ¿pueden continuar? Mantendrán siempre el privilegio de renovar la licencia para esas 5 armas. El nuevo sí va a poder solamente 3. Quien no tenga 5 armas registradas o 4 en su defecto, solamente podrá llegar a registrar un máximo de 3 armas. ¿Usted tenía armas? Para personas naturales. ¿Usted tenía armas, ingeniero? Fíjese que en mi caso particular yo no soy dueño de ningún arma, ¿verdad? Y pero ahora que aprobó no la ley y la conoce, ¿se anima o sigue sin importación y tenencia? Yo creo que el ser humano, su principal herramienta de resguardo es Dios, ¿verdad? Si hablamos de seguridad, la seguridad de la persona. No hay mejor arma que la palabra de Dios, y en eso yo lo creo fielmente y se lo digo al pueblo hondureño: no hay mejor cobertura que la cobertura divina. Sin embargo, también creo que es oportuno el uso de armas en el caso de uso deportivo, por ejemplo. El tiro al blanco es una práctica deportiva que muchos amigos practican, en algún momento a nosotros nos ha gustado, no porque tengamos un arma. ¿Qué tal la puntería? ¿Es bueno? Fíjese que ¿se defiende? Sí, me defiendo. Mi papá es un excelente tirador. Mi papá es un hombre que cuando participó en prácticas de tiro al blanco, de las que realizamos allá en los pueblos nosotros, casi siempre estaba primero o segundo lugar, con otro tío que también es muy bueno para disparar. Nosotros no le sacamos la herencia tan directa ahí. Tengo un hermano que es peleonero y que es caprichoso y que le gusta eso de tirar, ¿verdad?, deportivamente hablando, pero no somos tan buenos como mi papá. No, pero nos defendemos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Nelson Márquez, diputado por el departamento de Intibucá. Sin rodeos, después de la pausa, ¿está preparada la policía hondureña para este nuevo registro o vamos a seguir con lo mismo de siempre, que aprueban la ley y después andan corriendo, no hay un servicio adecuado, la ciudadanía se queja? Tendremos la respuesta después de la pausa.
Estás disfrutando al banquillo gracias a Popeyes, el pollo que más sabe. Sigue con nosotros el ingeniero Nelson Márquez. Una de las polémicas se centró en que el arma se iba a andar enseñando. Normalmente se anda oculta. ¿Qué pasó con esa parte a la hora de la verdad? Bueno, hay dos pensamientos ahí. Uno que dice que el arma debería andar en todo momento privilegiando a quien no anda arma y debería ser visible. Y el otro que dice que al momento de visibilizar el arma, entonces se crea un choque psicológico un poco difícil. Hubo bastante discusión en el tema, se aprobó que el arma tuviese que andar visible, sin embargo, en la ratificación del acta, una vez que fue concluida toda la discusión, y se hizo la propuesta de que debía mantenerse así como estaba en la ley anterior, que fuera oculta, y al final así quedó. Es decir, para que nos entiendan en un lenguaje popular, escondida. Así es, escondida, no se puede andar visible, ¿Y excepto para los órganos de seguridad del Estado. ¿Quién llevó la propuesta o de dónde tomaron esos protocolos que se enseñara? Para poner un ejemplo, en la mayoría de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, el arma debe ser visible, y eso no significa que todo el mundo anda las armas. Más bien crea un golpe psicológico en muchas personas que dicen, no, yo no puedo venir y andar en un lugar en donde me van a ver el arma porque me van a considerar malo, entonces mejor la dejo en el vehículo. Sin embargo, hay que aclarar, hay lugares en donde sea visible o sea escondida, es prohibido andar un arma. Usted no puede entrar a una institución con un arma, usted no puede ir a un lugar en donde hay aglomeración de gente, llámese estadio, iglesia, un desfile, una feria, con un arma, sea visible o sea oculta, es prohibido. Cuando me menciona feria, bajo esta nueva ley, es común ver en muchas actividades festivas, incluso hasta diputados, que su seguridad anda con las pistolas ahí y no pasa nada. ¿Podrá decomisarlas la policía ahora? Son dos términos diferentes. Una es la persona natural, que es dueño de un arma, que debe portarla oculta, y otro es aquellos órganos que se encargan de dar seguridad, ya sea estatal o de seguridad privada. Para ellos el caso es diferente y definitivamente las personas ya tienen un concepto distinto cuando es alguien que uniformado, haciendo uso de su uniforme o en uso de sus labores de prestar seguridad, hace uso del arma de manera visible. El detalle, ingeniero Márquez, es que muchas veces, vaya su caso, es diputado por Intibucá, de pronto puede ir a otro sitio donde no es común verle, y si anda seguridad, puede que anden armados y andan de civil, nadie los conoce. Y son sitios donde hay aglomeración. ¿Cómo van a manejar eso? Porque resulta complejo. Sí, fíjese que en el caso de personas que ameritan el que el Estado les dé seguridad, ellos no pueden renunciar a esta seguridad. Es más, en muchos de los casos el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la vida de algunas personas, y si el Estado no asegurara la vida, ejemplo, personas que tienen medidas cautelares, ni siquiera pueden renunciar a estas medidas cautelares. Entonces, en todo momento debe acompañarles alguien que obviamente hará uso de su arma de reglamento para poder brindarle seguridad y asegurar también que el Estado de Honduras cumpla con algunas normativas, tanto nacionales como internacionales, para algunas personas que gozan de ese privilegio, tanto en nuestro país, que es una práctica que también se da en todos los países del mundo. Usted presidió la comisión que aprobó esta nueva ley. En su ausencia quitaron eso, bueno, de que no se anduviera visible y que se porte de forma oculta. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron cuando vino y se enteró que la ley se había modificado a lo que en un principio había decidido el Pleno? Cuando uno preside una comisión, Chendo, dentro de mi corta experiencia en el Congreso Nacional, uno termina entendiendo que no es tanto que yo pueda en algún momento aplicar mi criterio,
sino más bien el buscar los balances entre los diferentes criterios y entre los diferentes extremos que se pueden plantear. De esta manera, en caso particular de la ley de armas y en el caso particular del artículo que usted menciona, efectivamente esa semana tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente Hernández en la Asamblea de Naciones Unidas, y justamente en esa semana fue cuando se ratificó el acta y se hizo este cambio, pero igual podían haberse hecho más cambios porque era facultad dentro de lo que se establece ya en los diferentes procesos legislativos que el Pleno del Congreso pudiera sugerir estos cambios. Entonces no pasa nada, yo creo que todo lo que vaya en beneficio de la población nacional y que sea criterio del Congreso Nacional es bienvenido, y este es un ejemplo de que cuando los diputados nos proponemos hacer las cosas y dejamos atrás cualquier diferencia ideológica, llegamos a poner de acuerdo. En esta ley hubieron acuerdos en donde la mitad de una bancada de cualquier partido político estaba a favor de la aprobación de un artículo y la otra mitad no, pero se ponían de acuerdo con la otra mitad de otra bancada y no tenía nada que ver al final los pensamientos políticos, sino más bien el criterio particular que se tenía sobre un artículo específicamente, y yo creo que eso fue un espectacular ejercicio para la democracia en Honduras. ¿Está preparada ya la autoridad para arrancar con este proceso? Porque los anteriores han fracasado. De hecho, aquí no se sabe cuántas armas están circulando en el país, y los números que se dan, lo han dicho los expertos, de pronto hasta se especula en ellos. ¿Qué esperan en realidad en los próximos días cuando arranque este nuevo sistema? Hay un punto que es clave en este caso, y es el hecho de que podamos tener los laboratorios de balística necesarios para registrar las armas que circulan en nuestro país. Necesitamos 44 laboratorios de balística para, por un lado, prestarle la facilidad al ciudadano hondureño de a pie, que lo que tiene es una armita pequeña, pero que quiere hacerlo legalmente y no va a tener que venir hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula. Van a estar a nivel nacional. Es la intención. Pero eso lleva un proceso. ¿Por qué? Porque primero se tienen que captar los recursos económicos para poder realizarlo. Entonces, también se le dio la responsabilidad a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Seguridad para que instalen ventanillas únicas en donde las dos secretarías puedan combinar sus esfuerzos para, una que es la que vende las armas y otra que es la que las registra, puedan prestarle el servicio de una sola vez al ciudadano. Pero eso va a ser un proceso, no es que se sanciona la ley, se publica hoy, entra en vigencia a los 3 meses como está establecido y ya están los 44 laboratorios, no. Por eso, una de las discusiones justamente que llevamos y que fue de lo más fuerte y de lo más polémico y de lo que no nos gusta hablar, porque tiene que ver con plata, pero esa fue una de las discusiones. Son los costos. ¿De dónde van a salir la plata para instalar estos 44 laboratorios de balística? Algunos eran del criterio de que debía salir del presupuesto general de la República, pero obviamente si sale del presupuesto general de la República, otra línea va a tener que afectar. Y otros del criterio de que de las personas que registran armas, a través de los costos de la licencia, debía salir los recursos para poder instalar estos laboratorios. ¿No van a aparecer ahí en el reglamento con una alianza pública-privada haciendo esto? No debería porque ya se quedó establecido de dónde van a salir los fondos, que es a través de la matrícula de las armas, del registro mismo de las armas, en un periodo más largo, porque para poder hacerlo en 4 años se necesitan alrededor de 900 millones de lempiras, con la propuesta inicial que se había hecho de costo, que sí era elevada, yo debo reconocer que era elevada, y que era complicado para que el hondureño común pagara alrededor de 3.000 lempiras. Eso al final se llevó a una discusión. ¿Cuánto va a pagar? ¿Cómo quedó establecido ese escalafón? Se estableció el 11% del salario mínimo promedio del año, ¿verdad? Entonces, recordemos que el salario mínimo promedio no es un monto estático, es un monto dinámico dependiendo de las circunstancias que se presenten, y hay todo un equipo de trabajo que se dedica a eso cada año para evaluar el salario mínimo. Rondará por los 1.000 lempiras. Por ahí, entre 800 y 1.100 lempiras. Ahora, ¿a qué tiempo esperan tener ya todo este equipo multidisciplinario trabajando que le permita, como usted dice, a alguien del interior del país, alguien que está en Tela, alguien que está en Nacaome, en La Esperanza, Intibucá, registrarse allá y no tener que movilizarse a otra ciudad que al final implica gastos? Debemos asegurar por lo menos un laboratorio de balística para el próximo año y medio en cada departamento.
por lo menos uno en cada departamento. Sucede que hay departamentos que necesitan más de uno. ¿Por qué? Porque hay ciudades más grandes en donde hay un mayor número de armas que deben registrarse y entonces deberemos tener un mayor número de laboratorios en ese departamento. Pero en cada uno de los 18 departamentos de Honduras debemos asegurar para el próximo año y medio tener al menos un laboratorio de balística para que todos los ciudadanos de Honduras tengan en su propio departamento la posibilidad de movilizarse y realizar este registro que es de beneficio para todos los hondureños, porque el Estado no puede en ningún momento perder el control de las armas que circulan en nuestro país. ¿Tiene algún dato que les permita establecer dónde es que hay más armas circulando en el territorio nacional? Por supuesto, la Secretaría de Seguridad cuenta con registros bastante fidedignos de dónde está la mayor concentración de armas, tanto de uso comercial y que están registradas, de uso comercial que no están registradas, así como también prohibidas. ¿Dónde es? Las ciudades, las principales ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, El Progreso. Olancho, ¿cómo está que aquí nos pintan tanto que es un departamento armado donde la mayor parte de la ciudadanía tiene sus pistolas, sus revólveres, sus rifles? ¿Qué saben de eso? Tiene un número promedio de armas, de acuerdo a los registros a los que nosotros tuvimos acceso, tiene un número promedio de armas. Obviamente no podemos desconocer las costumbres, que es parte incluso del folclore olanchano, el parte de manejar armas, pero también entendemos que en la mayoría de los casos los ciudadanos olanchanos son ciudadanos de paz, y eso lo debemos reconocer. Es más la bulla, dirían muchos. No, yo diría más el hecho de la parte folclórica de poder hacer uso de las armas y la tradición que ellos tienen, pero si nosotros vemos las estadísticas nacionales, Olancho no necesariamente es uno de los departamentos más violentos del país. De hecho, yo tuve la bendición, licenciado, de poder estar durante 4 años estudiando en la Escuela Nacional de Agricultura, y yo puedo decir, los olanchanos son personas muy amigables, amigos de los amigos, y que más bien reciben a los que vamos de otros departamentos con mucho cariño, y un saludo para todos los amigos olanchanos. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Nelson Márquez sin casaca. Después de la pausa, ¿qué van a hacer con las empresas de seguridad? Abusan. Muchos ciudadanos que ganan incluso menos del salario mínimo se quejan porque ni siquiera les pagan. Les cobran por un arma si se daña, o están con el riesgo de que si la pierden o sufren un problema por la misma seguridad que ellos brindan, tienen que pagar. Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en el banquillo. El reglamento puede ir más allá de la misma ley, y justamente eso fue lo que buscamos en todo momento y nos aseguramos. Sigue con nosotros el ingeniero Nelson Márquez. Es común escuchar celadores que se quejan, que no les pagan, que les cancelan menos del salario mínimo, que les retrasan su salario, que si les pasa algo con las armas se las cobran. Y vamos al otro extremo. Muchos de los propietarios de empresas de seguridad, que por cierto también hay diputados, abusan porque les dan a sus contratados armas prohibidas. Bueno, primero, licenciado, debo reconocer que en el caso de diputados que tienen algún tipo de nexo con empresas de seguridad privada, ellos se abstuvieron de discutir de las diferentes bancadas, porque fue una de las solicitudes que se hizo en el Pleno, se abstuvieron de discutir aquellos artículos que tuvieran que ver con las empresas de seguridad privada, porque así lo establece el reglamento orgánico, la ley orgánica del Congreso Nacional. Entonces ellos no participaron de eso. Sin embargo, también reconocer que ese tipo de denuncias están, pero hay una buena cantidad de empresas de seguridad privada que sí cumplen. Y a estas empresas que sí cumplen, debemos crear esta misma ley de control de armas, municiones, explosivos y sustancias afines, establece que se debe crear una ley específica solo para eso. Es decir, van con otra propuesta para tener una regulación. ¿El reglamento no va a cubrir esta área o tendrán algunas especificaciones? Entre tanto se prepara
la normativa? Esta ley solamente establece los requisitos para la emisión de licencia y establece algunas condiciones generales de las empresas de seguridad privada. Pero esta ley también obliga al Congreso Nacional, ordena al mismo Congreso Nacional que a la brevedad posible se pueda crear también una ley especial solamente para las empresas de seguridad privada, que yo particularmente concibo como una ley que incentive a quienes están haciendo bien las cosas y que podamos motivar a aquellos que les falta algo, ya sea por falta de orientación o por falta de voluntad, para que puedan hacer las cosas de manera correcta, porque aparte, a quien más les conviene es a las empresas de seguridad privada para que puedan competir en igualdad de condiciones, porque entonces los costos que van a ofrecer por sus servicios van a ser similares y van a poder competir mejor. ¿Ha fallado la autoridad en la regulación, en el control de estas empresas que pululan por doquier, ingeniero Márquez? Recordemos, licenciado, que cada uno de nosotros debe cumplir con el papel que le corresponde. Y en este caso es difícil que un órgano de seguridad del Estado pueda exigir algo que no está en ninguna ley. El Congreso Nacional es el obligado a crear las leyes para que los diferentes órganos del Estado, en este caso los de seguridad, puedan cumplir y que demos las condiciones correctas para las empresas de seguridad privada, para las personas que le prestan servicios a las empresas de seguridad privada y por supuesto para todo el pueblo hondureño. ¿Podrá la autoridad municipal o la autoridad departamental, usted que fue gobernador de Intibucá, crear escenarios específicos, lo vamos a llamar así, para el control de armas, como ocurrió en Colón en su momento y en el mismo Lancho, que internamente se decidió prohibir la aportación de armas con el objetivo de bajar los índices de criminalidad, o ya estas disposiciones internas no se podrán tomar? Ya hay facultades específicas que la ley de municipalidades le da propiamente a las corporaciones municipales. En el caso de las vedas, que así se les llama, solamente son facultad del Congreso Nacional de la República. Es decir, eso de Colón y Olancho ya no se va a poder hacer salvo que ustedes autoricen. De hecho, en el caso del departamento de Colón fue una iniciativa ciudadana en aquel momento que fue aprobada y que seguirá en vigencia la aplicación de esta nueva ley sigue en vigencia, y si sucediera que en otro territorio, en otra parte del territorio nacional o en un periodo determinado de tiempo, por alguna necesidad se solicita que se haga una veda, sí se puede. Hay momentos en que es conveniente. Para el caso, se establece aquí que en tiempo de elecciones, de cualquier índole, nadie debe portar armas. Ejemplo, hay un gremio en particular que va a ir a elecciones, las personas que van a participar de esas elecciones no pueden andar armadas. Y si estamos hablando de elecciones, de las elecciones ya sea internas o generales, internas de los partidos políticos y primarias, o las elecciones generales en nuestro país, tampoco se podrá portar armas. Pero pueden existir momentos en que el Poder Ejecutivo solicite al Congreso Nacional que se le apruebe un periodo de tiempo para la no portación de armas, probablemente incluso en todo el territorio nacional. Puede existir una iniciativa ciudadana que venga y le pida al Congreso Nacional que en un área específica del territorio nacional no se porten armas. ¿Ha pensado hacer eso para Intibucá? Han tenido también problemas con temas de medio ambiente. Mi departamento es un departamento tan bello que lo que estamos haciendo en este momento con esto es previendo que no se nos vaya en ningún momento a degenerar. El departamento de Intibucá es un departamento por excelencia seguro. Nosotros todavía podemos caminar en las calles con mucha tranquilidad, pero sabemos de los retos que se nos pueden venir. Porque en el caso específico del departamento de Intibucá y en el caso de la cabecera departamental, La Esperanza, nos quedamos como en el centro de un tresillo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos carretera pavimentada para la frontera con El Salvador, tenemos carretera pavimentada para Santa Rosa de Copán, gracias, que pasa por San Juan en el caso de nuestro departamento, tenemos carretera pavimentada que nos conecta con La Paz, y la carretera que tenemos que mejorarla, y ese es uno de los retos, entre Ciguatepeque y La Esperanza, y nos quedamos en medio de todos nosotros. Entonces tenemos retos importantes en temas de seguridad, y justo por eso es que a mí también me interesó este tema y otros temas que tienen que ver con seguridad, en el caso nuestro, para prevenir. Pero por cierto, cuando quiera visitar un lugar pacífico, ahí está Intibucá con sus 17 municipios. ¿Qué esperan realizar a nivel de la Cámara para armonizar en muchas leyes que están pendientes de discutirse? En el caso de esta de la ley de tenencia y portación de armas, explosivos y municiones,
hubo acuerdos casi de todas las bancadas, pero normalmente viven en conflictos. Ahora mismo con esto de las caravanas se acusan de que lo hace la oposición con fondos del extranjero, que les ayudan de otros países. El partido de gobierno también hace este planteamiento que viene de los Estados Unidos y la oposición se defiende. ¿Cómo encontrar puntos de coincidencia en un momento difícil de país? Primero, que son procesos normales en democracia, licenciado. Yo creo que si alguien se dedica profesionalmente a la política, que eso es lo que debemos hacer los políticos en nuestro país, entender que esto se convierte en una profesión y que en la medida en que lo miremos como una profesión vamos a poder servirle mejor a nuestra gente, porque hay que dedicarse a tiempo completo a esta situación. El que se mete a esto debe entender que los procesos solo se mejoran si existe oposición. Y esa parte la tenemos que entender. Y que para llegar a conclusiones lo que debemos hacer es argumentar. Y en el caso de mi partido, el Partido Nacional, tenemos el reto con la combinación de la experiencia de hombres y mujeres que le han dado mucho al país y que le han dado mucho al Partido Nacional, y jóvenes que estamos aprendiendo de estos procesos, la combinación de ambas experiencias, de ambas motivaciones, poder plantear soluciones para las situaciones que se presentan en este país. ¿Por qué? Yo digo una frase: el decir que una persona es fea no me convierte en cirujano plástico. El decir que existe un problema no me convierte en el salvador del país. Lo que tengo que hacer es plantear soluciones, y lo que el pueblo hondureño está esperando de nosotros no es que nos pongamos a decir qué es lo que está malo y quién tiene la nariz fea o quién tiene el pelo feo. Lo que está planteando es cómo hacemos para arreglarle la cara a este país en el que nacimos, en el que vivimos y en el que aspiramos a morirnos. ¿Cómo han logrado limar asperezas y conjuntar ideas para apoyar al departamento? Bueno, ustedes son dos diputados nacionalistas, pero tienen una oposición férrea. La hija de la desaparecida Berta Cáceres, que es de la oposición con Libre. ¿Han logrado armonizar, ingeniero, o todavía hay caminos que les presenta distancia a los políticos de Intibucá? Primero, mencionarle que en el caso específico de Bertita, como la conocíamos nosotros en el departamento, el cariño que particularmente yo le tuve tanto a ella cuando estuve en vida, como a doña Berta, su madre. Doña Berta es una señora muy querida en el departamento de Intibucá y particularmente por mi persona y por mi familia, la familia de mi esposa muy cercana también. En el caso de Olivia Marcela, que es diputada ahora en el Congreso Nacional, la relación es muy cordial de manera personal. Hemos mantenido siempre ese nivel de respeto. Su papá es todo un señor con una amplia carrera política, don Salvador Zúñiga, y también nuestro respeto para él. Y de manera que no creo que en algún momento exista alguna dificultad entre ella y nosotros. Cuando hay proyectos que son de beneficio para el departamento de Intibucá, nos ponemos de acuerdo cuando ha sido... ¿Han votado de forma conjunta? Cuando ha sido necesario, claro que sí, y yo estoy seguro que si Nelson Márquez plantea un proyecto para reparar la carretera La Esperanza-Ciguatepeque, tanto don Elden Vázquez como Olivia Marcela Zúñiga Cáceres van a apoyar, y si en ese caso Olivia Zúñiga aporta algo que sea para el departamento, o su suplente lo hace mi suplente, o lo hace el suplente de don Elden, nosotros entendemos que lo que vaya en beneficio del departamento de Intibucá lo vamos a mantener y lo vamos a impulsar, porque al final en los departamentos terminamos el tema político y seguimos siendo familia allá. Y nuestras familias siguen cruzándose y seguimos siendo amigos y seguimos encontrándonos en los diferentes barrios, en las diferentes colonias, y eso no puede trascender. Y los hondureños debemos entender que los pensamientos diferentes políticos que podamos tener solo nos pueden servir para llegar a conclusiones que sean de beneficio para los hondureños, y que lo que tenemos que hacer en todo momento nosotros, y por eso yo también estoy claro de que las diferentes bancadas y los diferentes partidos debemos proponer ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante este país? Si algo no está bien, que hay cosas que hay que mejorar definitivamente, pero estamos trabajando para eso. Y si alguien siente que no se está trabajando correctamente, ok, ¿cuál es la forma de trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Propuestas, más que estar diciendo, esto no me gusta, deberíamos hacerlo de esta manera para que mejoremos la situación de Honduras. Con nosotros esta noche el ingeniero Nelson Márquez. Una pausa, en breve continuamos.
Sigue con nosotros el ingeniero Nelson Márquez. No se arrepiente de haberse venido al berenjenal, dirían algunos, que representa el Congreso Nacional, con conflictos, con pleitos, con señalamientos, que de pronto se puede volver hasta común en un Congreso donde hay de todos los partidos. Yo creo, licenciado, que estar desde afuera criticando es bien fácil y todos lo hemos hecho alguna vez. Pero para que podamos cambiar este país, y en mi caso específico, mi departamento, tenemos que meternos. Y a mí el pueblo intibucano me mandó a Tegucigalpa a trabajar, no me mandó a pelear con nadie. Yo no estoy para pelear con nadie. Y podemos en algún momento tener diferencia de criterios. Y con la misma persona con la que tuvimos diferencia, en otro momento coincidir. ¿No se ha enojado con nadie en este año? ¿O sí lo han tocado? ¿Sí? Gracias a Dios no. He entendido que cuando se ha criticado algún nivel de pensamiento sobre mi persona, es el pensamiento y no hay que personalizar. Aquí de lo que se trata, y para que podamos nosotros avanzar en nuestro país, debemos entender que no hay temas que sean personales. Se puede atacar el pensamiento de las personas. Y si yo no estoy de acuerdo con alguien, entonces hablaré el por qué no estoy de acuerdo con esa persona, pero gracias a Dios, con los diputados en el Congreso Nacional mantenemos una cordial relación siempre. Habrán cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, habrán otras que sí. ¿No lo sacan de sus casillas cuando la oposición les dice que mienten, que dan números alterados, que las cifras no coinciden? Pues hasta hoy, gracias a Dios, aun cuando han sido temas complicados sobre los que hemos discutido, hemos mantenido siempre ese nivel de respeto con las personas y yo creo que así debe ser. Y como dice el presidente Hernández, para pelear se ocupan dos. Hasta hoy no me he encontrado con alguien que quiera así pelear, pero si en algún momento sucediera, yo creo que no ese es el camino y no vinimos a Tegucigalpa a pelear, vinimos a trabajar. Bueno, usted es ingeniero agrónomo. Así es. En Intibucá, todo el departamento tiene un gran potencial agrícola. Altísimo. ¿Cómo lo están desarrollando o buscando proyectar, por ejemplo, a nivel hortícola, para que no nos siga llegando producto de Guatemala y que se ha aprobado una parte del departamento que sí lo puede producir? Bueno, primero yo debo agradecerle aquí al doctor Mauricio Oliva, al secretario Tomás Zambrano, porque me han dado la oportunidad de ser parte de la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional. Eso nos ha permitido conocer de primera mano varios de los proyectos que tienen incidencia a nivel nacional y por supuesto que mi departamento, que nuestra región y que los diferentes rubros de la agricultura, que es mi pasión, que es mi carrera principal, puedan verse beneficiados. En el caso de Intibucá, puedo mencionar, por ejemplo, el rubro principal de la zona alta es la producción de papa. Y durante muchos años nosotros hemos adolecido de no tener un programa para la producción de semilla certificada de papa y nos hemos visto obligados a tener que importar por muchísimos años desde fuera del país. Hoy, gracias a la buena gestión del presidente Juan Orlando Hernández, tenemos un centro para certificación de semilla de papa que está instalado en la ciudad de La Esperanza con cooperación de la misión taiwanesa en nuestro país, que está siendo manejado por la Dirección de Ciencia y Tecnología y que esperamos que a corto plazo nos va a comenzar a dar resultados como para que podamos tener variedades de papa certificadas, producidas netamente en nuestro país, que van a bajar los costos de producción. Por y le están ayudando sin ese distingo de color político que ha sido uno de los problemas históricos de Honduras, no de ahora. Es la queja frecuente que cuando esté el azul le ayuda solo a los azules y cuando llega el rojo es lo mismo y se olvida de otros. ¿Cómo manejan eso? Eso es lo bonito de la generación de la tecnología agrícola, que cuando usted hace un descubrimiento en agricultura sobre una tecnología, esa no la puede ocultar. Y en el momento en que un productor la comienza a utilizar, el resto de productores que son vecinos, al ver la experiencia que es positiva y que es exitosa, simplemente la toman. La diferencia entre el dinero y el conocimiento es que si usted tiene una cantidad de dinero y me quiere dar una cantidad a mí, usted divide el dinero. Pero en la tecnología no, el conocimiento no. En el momento en que usted genera conocimiento y se lo da a alguien más, lo multiplica y eso se va multiplicando más. Similar a lo que nos está sucediendo, por ejemplo, en el caso del sector café, que ha sido tan golpeado este año, pero que tuvimos la oportunidad de acompañar también al presidente Hernández en esa espectacular propuesta que está haciendo para todos los países productores del mundo y que por supuesto en mi departamento, de los 17 municipios en este momento, 11 están produciendo café y que se ven afectados por las malas políticas de precio a nivel internacional.
El que podamos nosotros los hondureños hoy, a través del presidente Hernández, encabezar una comisión a nivel mundial que está exigiendo que no existan diferencias tan abismales entre lo que se cobra por una taza de café en un comercio, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y la cantidad de dinero que por esa taza de café le llega a nuestros productores en Honduras y le llega a mis productores allá en Intibucá. Eso es bueno. Fíjese que de $5, 2 centavos, lo ejemplificaba el presidente. Imagínense, si a nosotros nos dieran 4 centavos, seguiría siendo injusto. Pero el impacto que crearía en nuestros productores, si nosotros recibiéramos 2 centavos, sería espectacular. Y todos estos procesos y proyectos de financiamiento están llegando, o más es papel y lectura aquí en la ciudad y allá siguen jorobados en el interior. En términos de tecnología se está avanzando. Debemos imprimirle más al acelerador, definitivamente. Usted como profesional de las ciencias agrícolas, ¿apuesta en que saquen agricultura y ganadería, que siempre lo consultamos de aquí de la ciudad, o eso resulta difícil porque a muchos agrónomos les gusta el aire acondicionado y no el aire del bosque? Bueno, yo tuve la bendición de formarme en la Escuela Nacional de Agricultura, y a nosotros y los colegas que nos ven en todo el país lo saben, así como existen otras muy buenas universidades en nuestro país, como el Zamorano, como el Curla, incluso algunas universidades privadas que están incursionando en este tema de agricultura, pero el agrónomo que solo del carro mira lo que está pasando, ese no produce. Hay que bajarse y hay que enlodarse. Y gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de, a través de nuestra vida, participar con técnicos muy buenos de nuestro país que nos enseñaron mucho, que saben de cómo mejorar rendimientos, sabemos cómo se mejoran rendimientos en diferentes cultivos, depende mucho del nivel de educación y por eso los hondureños tenemos que apostarle definitivamente a la educación en nuestro país. ¿Usted siembra, ingeniero Márquez, produce? Sí, señor, producimos café. También producimos hortalizas de clima frío, porque la zona en la que yo vivo es de clima frío, pero también hemos tenido la experiencia, la oportunidad de producir hortalizas de clima cálido y de pasar por más, incluso después de la universidad, por la escuela de la vida, ¿verdad? Aguantar en algún momento, porque a veces sucede, especialmente con temas que no se pueden controlar en la agricultura. Hay una serie de riesgos que en agricultura no se pueden controlar, se pueden mitigar, por ejemplo, cómo prevé usted el no tener 2 meses seguidos lluvia cuando usted esperaba regar producto de la lluvia? ¿Cómo prevé usted después de eso el tener 3 meses que no paran las lluvias con inviernos copiosos realmente? Hay prácticas que se pueden realizar para mejorar las condiciones y para poder disminuir los efectos que se puedan tener, pero obviamente en eso es que tenemos que trabajar y nuestros gobiernos tienen que apostarle y este gobierno también tenemos que apostarle y se está haciendo en gran parte, pero todavía tenemos que avanzar más. Pero esos son los retos que tenemos los hondureños y lo vamos a conseguir solo nosotros los hondureños para mejorar las condiciones de la agricultura, que al final es la base del desarrollo en nuestro país. Somos un país de tendencia agroforestal, nos enseñaron desde primer grado, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Ingeniero Márquez, le agradezco. ¿Qué Con piensa gusto, de lo que le pasa a la escuela en aquel entonces Nacional de Agricultura, ENA, hoy Universidad de Agricultura de Olancho? ¿Le duele eso que pasó, de la forma en que se interrumpieron muchos procesos de mejorar el sector agrícola del oriente del país? Definitivamente llevo en el corazón a la entonces Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Nacional de Agricultura, con muchos de nuestros colegas egresados, hablamos al respecto y estamos desde el Congreso Nacional también en la disposición de apoyar a nuestra alma mater y justamente estamos en este momento también con un proyecto que tiene que ver con cómo llegan las recomendaciones agrícolas a nuestros productores, porque en muchos de los casos las personas que las entregan no son profesionales de las ciencias agrícolas y a veces se dan recomendaciones incorrectas y por eso estamos trabajando tanto con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Honduras, SINA, como con el Colproca, que es el Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas, para este proyecto de ley. Muchas gracias. Con nosotros esta noche el ingeniero Nelson Márquez. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.